A comienzos de 1946, cuando muchas zonas de Europa ya intentaban dejar atrás el horror, un grupo de mujeres fue llevado ante un tribunal en Gdansk. No eran oficiales de alto rango ni responsables de diseñar políticas genocidas. Eran mujeres jóvenes, la mayoría sin experiencia militar, que habían servido como vigilantes en el campo de concentración de Stutthof. Algunas habían trabajado antes como secretarias, otras como camareras. Todas compartían algo. Habían formado parte de la rutina diaria de un lugar construido para matar. Stutthof no fue el campo más grande ni el más famoso, pero funcionó durante casi toda la guerra. Allí, las guardianas tenían un papel activo. Controlaban prisioneras, aplicaban castigos y vigilaban las marchas hacia las cámaras de gas. Cuando el campo fue liberado, varias fueron capturadas, juzgadas públicamente y colgadas frente a miles de personas en uno de los eventos más simbólicos de la posguerra en Polonia. ¿Cómo llegaron a involucrarse tan a fondo en ese sistema? ¿Qué fue lo que realmente las movió? El origen del terror. Stutthof, que desde un comienzo fue usado como lugar para encerrar a los opositores polacos, se fue transformando poco a poco hasta convertirse en un centro donde se eliminaba gente de forma sistemática. En 1939 empezó como un sitio para retener presos, pero con los años se fue ampliando y cambiando su función. Pasó a ser una pieza clave en la eliminación organizada de judíos, prisioneros soviéticos y otros grupos marcados como enemigos. Ahí se colocaron crematorios, se instalaron equipos para usar gas y se ajustó todo para hacer más efectivo el control. Las SS se ocuparon de escoger personal que no solo acatara órdenes, sino que estuviera dispuesto a usar la fuerza sin dudar. A medida que el sistema necesitaba más personas para mantener el orden, empezaron a integrar mujeres en esas labores. No eran ayudantes de oficina. A estas guardias las entrenaban con técnicas para maltratar, someter y quebrar psicológicamente a los reclusos. Algunas incluso dirigían bloques enteros. Por ejemplo, Gerda Steinhoff, con 23 años, mandaba sobre cientos de presas. La agresividad se convirtió en rutina. Gritos, golpes y hasta asesinatos estaban a la orden del día. Stutthof no era solo un sitio con condiciones terribles. Fue un espacio donde la violencia se volvió parte del sistema. Las cifras lo dicen todo. Más de 110.000 personas pasaron por allí y casi 65.000 no salieron con vida, ya fuera dentro del campo o en las marchas forzadas. Entre ellos había de todo: adultos, niños, ancianos, hombres y mujeres. La mayoría eran judíos traídos de distintas partes de Europa, pero también hubo polacos, soldados rusos capturados y otros prisioneros. En los últimos años del campo se usaron cámaras de gas de forma habitual, pero no fue la única vía para matar. También se realizaron fusilamientos, se colgaba gente, se les dejaba morir de hambre o por enfermedades sin atención. Los cuerpos se apilaban y los crematorios operaban sin parar. Muchas de las guardias no solo veían todo esto, sino que participaban directamente eligiendo a quién se ejecutaba. Algunas hasta se ofrecían para hacer esas tareas. El aparato que sostenía el campo no funcionaba solo con órdenes militares. Detrás había una forma de pensar que justificaba todo. Les repetían que los reclusos no eran personas, sino enemigos. Esa idea fue esencial para que mujeres que llevaban una vida común se convirtieran en parte activa del sistema de asesinatos. No se limitaban a seguir instrucciones. Tomaban la iniciativa, castigaban como rutina, humillaban por costumbre y mataban sin dudar. Historias como las de Bergman, Paradis o Klaff no fueron casos sueltos. Representaban una forma de actuar más generalizada, donde las mujeres también fueron piezas activas en los crímenes del régimen nazi. No solo estaban presentes, eran parte del sistema que ejecutaba los asesinatos en masa. Aunque después muchas intentaron dar explicaciones o decir que solo obedecían, los archivos y testimonios muestran claramente el papel que jugaron. El 25 de enero de 1945, cuando ya era claro que el Ejército Rojo se acercaba, se ordenó vaciar el campo. Así comenzaron las conocidas marchas de la muerte. Miles de prisioneros fueron obligados a caminar durante semanas, en medio del invierno y sin comida. Muchos no llegaron. Algunos fueron fusilados si intentaban escapar. Las guardias estaban ahí también, vigilando, empujando, agrediendo.
Cuando los soviéticos llegaron a las ruinas del campo, se encontraron con instalaciones vacías y restos del sistema de exterminio. No quedaban muchos prisioneros vivos, solo algunos testigos que, pese a todo, lograron sobrevivir a las marchas. Los documentos oficiales, los objetos abandonados y los relatos recogidos después sirvieron para reconstruir lo que había pasado allí. Stutthof no fue tan conocido como Auschwitz, pero su funcionamiento no fue menos brutal ni menos organizado. Durante los días posteriores a la liberación, las fuerzas soviéticas y luego los polacos empezaron a recopilar pruebas. Se encontraron cientos de cuerpos, barracas llenas de ropa, pertenencias personales apiladas y estructuras adaptadas para el asesinato en masa. La mayoría de los responsables ya se habían marchado, pero con el paso de los meses fueron siendo localizados. Algunos trataron de ocultarse o cambiar de identidad. Otras, como las guardianas más jóvenes, volvieron a sus pueblos pensando que nadie iría tras ellas. El proceso para identificar a las mujeres implicadas no fue inmediato. Muchos testigos estaban dispersos, otros tenían miedo de hablar, pero poco a poco, y gracias a la colaboración de sobrevivientes y registros internos, se fue armando la lista de nombres. Las más reconocidas eran fáciles de ubicar por su comportamiento en el campo. Sus apodos, descripciones físicas y acciones quedaron grabadas en la memoria colectiva de las víctimas. A lo largo de 1945 y 1946, la administración polaca, con apoyo soviético, organizó una serie de juicios en Gdansk, antes Danzig. Allí se sentaron en el banquillo no solo hombres de las SS, sino también mujeres. Entre ellas estaban algunas de las más violentas del campo de Stutthof. Las imágenes de los juicios, las declaraciones y las sentencias mostraron a guardianas jóvenes, muchas menores de 30 años, enfrentando cargos por crímenes contra la humanidad. Las declaraciones de los testigos fueron directas. Se hablaba de golpizas, humillaciones, ejecuciones y escenas de crueldad extrema. Varios sobrevivientes coincidían al relatar cómo algunas mujeres SS parecían disfrutar del sufrimiento ajeno. No hubo lugar a dudas. Las pruebas eran claras y contundentes. Las condenas no tardaron en llegar. Varias fueron sentenciadas a muerte. Otras recibieron penas de prisión. Unas pocas lograron penas leves o incluso la libertad, por falta de pruebas o cooperación con los fiscales. El juicio cerró una etapa oscura del campo, pero también abrió una discusión que continúa hasta hoy. ¿Cómo mujeres tan jóvenes participaron de una maquinaria así? ¿Qué las llevó a actuar con esa violencia? ¿Fueron solo ejecutoras o también convencidas del sistema? Lo cierto es que Stutthof dejó claro que el terror nazi no tuvo solo rostro masculino. La rutina del miedo en Stutthof. Herta Bote, Wanda Klaff y Ewa Paradis fueron algunas de las caras más recordadas por lo que ocurrió en Stutthof, uno de los campos menos mencionados, pero donde la brutalidad fue diaria. Allí, miles de personas, la mayoría judíos, pasaron por situaciones que hoy parecen imposibles. Estas mujeres, sin importar su edad o si eran madres, jóvenes o campesinas, se convirtieron en ejecutoras. Golpeaban sin freno, castigaban a cualquiera y no dudaban en maltratar a niños, ancianos o mujeres embarazadas. El dolor físico, la destrucción mental y las cámaras de gas no eran cosas aisladas, eran parte del día a día. No actuaban por impulso, todo era parte de una estructura pensada y aplicada con frialdad. El 20 de enero de 1942, 14 figuras clave del régimen nazi se reunieron en Berlín para ajustar los detalles de lo que llamaron la solución final. En la conferencia de Wannsee se estableció cómo se eliminaría a millones de judíos de forma organizada. No fue una decisión improvisada. Desde que Hitler subió al poder, las medidas contra los judíos se volvieron cada vez más duras, y lo que empezó con exclusión social terminó en asesinatos sistemáticos. Esta reunión sirvió como base para aplicar esa política de exterminio en todos los campos, incluyendo Stutthof. Con ese plan en marcha, los nazis levantaron nuevos campos en la Polonia ocupada, lugares donde los prisioneros vivirían bajo tortura, hambre y miedo constante. Algunos de esos campos se hicieron tristemente conocidos por la forma en que trataban a la gente. Quienes sobrevivieron contaron cosas que apenas se pueden imaginar: hambre que los dejaba sin fuerzas para moverse, castigos que los dejaban sin piel en la espalda, y noches en las que solo se escuchaban gritos. El cuerpo y la mente se iban apagando poco a poco. Antes de todo esto, los judíos en Alemania eran parte del país como cualquier otro grupo.
Pero cuando Hitler tomó el control y la propaganda empezó a repetir que ellos eran los culpables de todos los problemas, todo cambió. La sociedad fue aceptando poco a poco esa mentira. En 1935, con las leyes de Nuremberg, se les quitó la ciudadanía. Dejaron de tener derechos, no podían casarse con alemanes ni trabajar en ciertos lugares. Fueron reducidos a una condición que los dejaba fuera de la sociedad. Así, quitarles la vida se volvió algo que muchos ya no veían como un crimen. Las condiciones dentro de Stutthof eran una mezcla de castigo y abandono. Dormían en barracas donde no cabían todos, sobre camas de madera o directamente en el suelo. La comida era mínima, un trozo de pan duro, algo de sopa aguada y poco más. Si alguien intentaba conseguir más, era golpeado o mandado a trabajos forzados. En invierno, el frío se colaba por todas partes. Muchos morían congelados o por enfermedades que nadie trataba. La higiene era nula. La ropa no se lavaba y los cuerpos sin vida se amontonaban cerca de los barracones. Cada guardia tenía una tarea específica. Algunas controlaban los trabajos, otras supervisaban castigos, otras decidían quién vivía y quién moría ese día. No era algo esporádico. Era un sistema donde cada parte encajaba para causar el mayor sufrimiento posible. Las mujeres SS no solo cumplían órdenes. Muchas se destacaban por su violencia. Gritaban, golpeaban, disparaban. Algunas llevaban perros entrenados que soltaban contra los reclusos. Todo estaba calculado para romper al prisionero física y emocionalmente. El día empezaba temprano, a veces antes del amanecer. Las filas para el conteo eran obligatorias, aunque nevara o lloviera. Si alguien se movía, se caía o no respondía rápido, lo golpeaban o lo sacaban de la fila para castigarlo aparte. Luego venían las órdenes del día: limpieza, transporte de piedras, cavar trincheras, cargar cadáveres. Las tareas eran repetitivas, pesadas y sin descanso. Las pausas no existían. Si uno caía al suelo, lo dejaban tirado o lo remataban con un disparo. Las guardias conocían bien el terreno. Sabían cómo doblegar a los prisioneros, no solo con castigos físicos, sino también con humillaciones constantes. Muchas veces obligaban a los internos a cantar mientras cargaban cuerpos o mientras cavaban sus propias tumbas. Si se negaban, los golpeaban hasta dejarlos inconscientes. Las órdenes no se cuestionaban. Todo lo que hacían tenía un propósito: aplastar la dignidad. Los castigos eran tan comunes como el pan duro del desayuno. Un error menor, como hablar fuera de turno o mirar al suelo, podía terminar con una golpiza o con días encerrado en una celda sin comida. Las guardianas más violentas se volvían temidas incluso entre el personal del campo. Había una que golpeaba con una tabla a cualquiera que no se moviera rápido. Otra soltaba su perro sin previo aviso. Todos sabían quiénes eran y nadie quería cruzarse con ellas. En la enfermería las cosas no eran mejores. Pocos eran atendidos. A menudo se usaba como sitio de descarte. Quienes llegaban heridos sabían que difícilmente saldrían con vida. Las condiciones eran tan malas que muchos preferían evitarla, aun si eso significaba morir lentamente en su barraca. Las guardianas SS también vigilaban este espacio. Si alguien gritaba o pedía ayuda, lo callaban a golpes o lo trasladaban a una zona aún peor. Las mujeres prisioneras sufrían abusos constantes. Muchas eran seleccionadas para trabajos forzados más duros solo por capricho. Algunas fueron sometidas a castigos especiales. Se las golpeaba delante de todas, se las humillaba, se les negaba comida durante días. Era una forma de control. A otras las obligaban a limpiar con cepillos de dientes o a pasar horas de rodillas bajo la lluvia. El objetivo era claro: destruir la voluntad. Pese a todo, algunas prisioneras intentaban resistir en silencio. Compartían un poco de pan, una manta, una palabra de apoyo. Pero el sistema estaba diseñado para aplastar cualquier gesto de humanidad. Los delatores estaban por todas partes. Bastaba una palabra para que alguien terminara en la lista de castigos. La desconfianza se instalaba como una niebla. Cada día era una batalla por sobrevivir sin ser visto. Ese terror organizado no surgió de la nada. Se aplicaba con reglas claras, repetidas una y otra vez. Los castigos, las marchas, los trabajos sin sentido, todo formaba parte de una rutina pensada para desgastar a los internos hasta quebrarlos. Las guardias mujeres no eran un complemento, eran piezas esenciales. Sin ellas, el sistema no habría funcionado igual. Golpeaban, gritaban, obligaban, vigilaban. Estaban en cada rincón del campo.
Así funcionaba el día a día en Stutthof, sin tregua, sin descanso, con el dolor como norma. Lo que allí se vivía no era improvisado, era un engranaje perfectamente engrasado para destruir a quienes entraban por sus puertas, y muchas de las que hacían que ese mecanismo funcionara llevaban trenzas, botas brillantes y un uniforme que usaban con orgullo. De la selección al crematorio. Las cámaras de gas de Stutthof no eran simples instalaciones escondidas, eran el paso final de una rutina cuidadosamente diseñada. En ese lugar, los reclusos no llegaban de manera improvisada. Antes habían pasado por selecciones, listados y jornadas completas de trabajo forzado sin sentido. Era un proceso, un engranaje de decisiones que iban desde las oficinas de los jefes nazis hasta la mirada directa de una guardia SS. Ellas, igual que sus superiores, sabían perfectamente cuál era el desenlace para los que marcaban con una cruz. Las selecciones eran constantes, a veces sin previo aviso. Bajaban de los barracones, alineaban a los prisioneros y elegían. No se necesitaban palabras. Un gesto bastaba. Los más débiles, los enfermos, los que ya no podían sostenerse de pie, eran apartados. Algunos sabían lo que venía. Otros todavía pensaban que los mandarían a otro trabajo. Las mujeres SS participaban de estas selecciones sin mostrar duda. Miraban rápido, señalaban y pasaban al siguiente. La cámara de gas de Stutthof se instaló oficialmente en 1943. Aunque ya se habían usado otros métodos antes, como inyecciones letales o fusilamientos, esta nueva forma de matar era más eficiente. Estaba ubicada cerca del crematorio, separada del resto del campo. Allí, en un cuarto sin ventanas, se encerraba a los elegidos. En lugar de duchas, caía el gas Zyklon B, un producto que en minutos quitaba el aire a quienes lo respiraban. Era silencioso, sin tiros, sin gritos afuera, solo el sonido del metal al cerrarse y el paso de los guardias al marcharse. Las mujeres que servían como vigilantes en esa parte del campo sabían todo lo que ocurría. No era un secreto. Ellas escoltaban a los grupos. Las llevaban de la mano a veces, para que no corrieran. Otras las obligaban con gritos y culatazos. Si alguna se resistía, la empujaban directamente al suelo. El tiempo entre la selección y la muerte era corto. No había juicio, no había explicación, solo órdenes y rutina. Los cuerpos que quedaban tras cada sesión eran retirados por otros prisioneros. Muchos de ellos sabían que terminarían igual, pero mientras tanto tenían que cargar a sus propios compañeros, limpiarlo todo y volver al trabajo. Era parte del castigo psicológico, que los vivos participaran del proceso, que los reclusos no solo temieran morir, sino también verse obligados a colaborar. Ese mecanismo estaba pensado para aplastar cualquier esperanza. El crematorio funcionaba al lado. A veces no había suficiente leña ni tiempo, así que los cadáveres se apilaban por turnos. Se organizaban en filas, según quién había llegado primero. Si un grupo entero era exterminado, pasaban días hasta que sus restos desaparecieran. Las cenizas se esparcían, se enterraban o se usaban como relleno. No quedaba nada, ni un nombre, ni una tumba. Lo más perturbador era la normalidad con la que se realizaba todo. Las guardianas comían, dormían, conversaban y luego escoltaban a la muerte. Algunas lo hacían sin levantar la voz, otras con sonrisas o comentarios fríos. Había quien se acostumbraba al olor, a los gritos apagados, al calor del horno. Era parte de su día. Así como uno va al trabajo o a la escuela, ellas iban a vigilar una rutina de exterminio, y lo hacían sin mirar atrás. El gas llegaba en latas selladas, transportadas en camiones junto a otros suministros. Las latas se abrían con cuidado y alguien lanzaba el contenido desde una compuerta superior. En segundos, el aire se volvía tóxico. No era un proceso largo. Bastaban unos minutos para que el silencio lo llenara todo. Luego, esperaban un poco más, abrían la puerta y empezaba el siguiente paso: sacar los cuerpos. No había protección. Los prisioneros asignados a esa tarea trabajaban sin guantes, sin máscaras, sin descanso. Debían cargar cuerpos inertes, colocarlos en carretillas o arrastrarlos directamente al horno. La piel, el olor, el calor, todo era parte del entorno. Nadie decía nada. Cada uno sabía que hablar podía costarle la vida. El miedo era un vigilante más. Las guardianas que operaban en esa zona no mostraban emociones. A veces ni hablaban. Solo caminaban, vigilaban y daban órdenes con la mano. Algunas fumaban mientras observaban.
Otras miraban a otro lado. La rutina había desactivado cualquier reacción humana. Ya no era una persona muriendo. Era una cifra más que debía desaparecer. El horno no paraba. Días enteros funcionando. Cuando la leña escaseaba, se improvisaban métodos. Los cuerpos más delgados iban primero. Se colocaban en capas. Se combinaban con madera, con trapos, con lo que hubiera. El objetivo era que el fuego no se apagara. A veces, el humo negro cubría todo el campo. Otras, el viento lo arrastraba hacia las barracas y los prisioneros sabían lo que estaba pasando. Las ejecuciones no eran públicas, pero todos sabían que estaban ocurriendo. Bastaba ver el movimiento en la zona del crematorio, el humo, el silencio que venía después. Los prisioneros contaban las ausencias, los turnos perdidos, los nombres que ya no se oían. Todo formaba parte de una lógica cruel. Cada fase estaba pensada, desde la llegada del tren hasta la eliminación final. Lo más impactante era cómo las guardianas encajaban en ese sistema. No eran solo espectadoras. Estaban ahí, todos los días. Algunas incluso ayudaban a cargar, otras daban la señal para cerrar la compuerta. Y aunque no todas tenían el mismo nivel de brutalidad, ninguna se negaba. Ninguna se apartaba. Era su trabajo. Lo hacían porque podían, porque el uniforme se los permitía. En Stutthof, la muerte no era un evento. Era una tarea más. Igual que barrer, contar o servir comida. Y quienes la ejecutaban, mujeres jóvenes con trenzas y botas, la llevaban a cabo sin temblar. Así funcionaba el último tramo del horror. Sin gritos, sin pausas, sin vuelta atrás. ¿Cómo se formaron las guardianas más temidas? Entre las mujeres SS que trabajaron en Stutthof, algunas tenían apenas 20 años. Habían llegado al campo desde zonas rurales, sin experiencia previa, pero dispuestas a obedecer. Entraron como asistentes o vigilantes en formación, y en pocos meses ya estaban participando en selecciones y castigos. A muchas no les costó adaptarse. El uniforme, el poder y el miedo que provocaban las convirtieron en figuras temidas entre los prisioneros. No tenían un pasado marcado por la violencia, pero se acostumbraron rápido a verla. Una de ellas fue Jenny Wanda Barkman. Tenía el rostro de una modelo y apenas 24 años cuando llegó al campo. Era conocida por su estilo pulcro y por caminar con una elegancia que contrastaba con la brutalidad de sus actos. Participaba activamente en las ejecuciones. Golpeaba a los reclusos con un látigo de cuero y no dudaba en señalar a quienes debían morir. No gritaba. Sus órdenes eran frías, secas. Para los internos, verla significaba peligro inmediato. Otra figura joven fue Ewa Paradis. De apariencia tranquila, tenía una sonrisa discreta que no anticipaba el daño que podía causar. Se encargaba de trasladar a mujeres y niños hacia las zonas de exterminio. Según varios testigos, golpeaba sin previo aviso, especialmente a quienes lloraban o se resistían. Su papel no se limitaba a acompañar. Daba indicaciones a los prisioneros, los empujaba y a veces los golpeaba incluso cuando ya estaban dentro del cuarto de gas. Wanda Klaff era otra guardiana joven que destacó por su fanatismo. Decía estar orgullosa de servir al Tercer Reich y no escondía su entusiasmo por castigar. Algunos la recuerdan riendo mientras vigilaba a los internos. No necesitaba una razón concreta para golpear, bastaba con que alguien tropezara o no entendiera una orden. Según los testimonios, a veces incluso pedía participar en las ejecuciones, algo que no todas hacían por iniciativa propia. Estas mujeres, aunque jóvenes, no eran ajenas al funcionamiento del campo. Estaban entrenadas para saber lo que se esperaba de ellas, y muchas fueron más allá. Se ofrecían para tareas que otros evitaban. No era solo obediencia. En varios casos mostraban iniciativa. Querían demostrar que podían ser tan eficientes como sus compañeros varones. Algunas lo lograban con creces, y eso las volvió aún más temidas. La formación de estas jóvenes no era extensa, pero sí concreta. Recibían clases rápidas sobre disciplina, vigilancia y castigo. En pocas semanas pasaban de ser ayudantes a tener responsabilidades directas sobre grupos enteros de prisioneros. No necesitaban años de servicio para volverse temidas. La mayoría tenía claro desde el inicio lo que podía hacer y hasta dónde podía llegar sin consecuencias. Algunas venían de familias pobres, otras buscaban estabilidad. Pero una vez dentro del sistema, no se detuvieron. Se adaptaron al ambiente del campo con una velocidad que impactó incluso a sus superiores. El uniforme les daba poder, y ese poder lo usaban con total seguridad. Los prisioneros lo sabían.
y muchos preferían toparse con hombres SS antes que con ciertas vigilantes jóvenes. Una de las cosas que más impresionaba a los reclusos era la frialdad. No eran gritos lo que asustaba, sino la forma calmada en la que aplicaban castigos. Algunas daban la orden sin levantar la voz. Otras observaban en silencio mientras otros golpeaban por ellas. Era el control absoluto sin perder la compostura, un dominio que no se enseñaba, pero que ellas asumían con naturalidad. También estaban presentes en las marchas de la muerte. Cuando el frente soviético se acercaba y los nazis evacuaban los campos, muchas de estas guardianas acompañaron a los prisioneros en caminatas forzadas de cientos de kilómetros. No mostraban compasión. Si alguien se caía, lo dejaban atrás o lo remataban. Mantenían el orden con armas, látigos y amenazas. No importaba que estuvieran lejos del campo, seguían aplicando el mismo nivel de dureza. Varias de estas mujeres fueron capturadas al final de la guerra. No todas lograron huir. Algunas regresaron a sus pueblos pensando que nadie las recordaría, pero los testimonios las identificaron. Sus caras, sus gestos, sus frases eran reconocidos por quienes sobrevivieron. En los juicios, muchas de ellas fueron señaladas directamente. Los relatos eran claros. Nadie dudaba de su participación activa. Durante el proceso judicial en Gdansk, se sentaron en el mismo banquillo que oficiales hombres. No hubo distinción. La edad o el género no sirvieron de excusa. Las pruebas eran contundentes. Fotografías, nombres, listas de tareas. Algunas confesaron, otras intentaron negar, pero los sobrevivientes las enfrentaron con firmeza. Recordaban cada rostro, cada golpe, cada orden recibida. Al final, varias de estas jóvenes guardianas recibieron la pena de muerte. Fueron ahorcadas en público, como símbolo de justicia. No hubo apelaciones, tampoco llantos. Subieron al patíbulo escoltadas, mientras una multitud las observaba. Algunas mantenían la mirada en alto, otras la bajaban, pero ninguna pidió perdón. Murieron tal como vivieron en el campo, firmes, silenciosas y conscientes de lo que habían hecho. El tribunal que llevó a la horca a las SS. Cuando la guerra terminó, Polonia ya no era la misma. Las ciudades estaban en ruinas, millones de personas habían muerto, y los campos de concentración dejaban atrás un silencio incómodo. Pero entre la destrucción surgió la necesidad de justicia. En el caso de Stutthof, esa justicia tomó forma en los juicios realizados en Gdansk entre abril y mayo de 1946. Allí no solo se sentaron hombres de las SS, también fueron juzgadas mujeres, muchas de ellas jóvenes y sin historial militar. El tribunal estaba compuesto por jueces polacos, con apoyo soviético. No fue un proceso cerrado ni secreto. El objetivo era mostrar al mundo lo que había pasado y dejar claro que no habría impunidad. Los fiscales reunieron testimonios, documentos, objetos recogidos en el campo e incluso fotos. Las declaraciones de los sobrevivientes eran parte central del proceso. Muchos de ellos viajaron desde otros países para contar lo que habían vivido. Entre los acusados estaban guardias conocidos por su brutalidad. Jenny Wanda Barkman, Ewa Paradis y Wanda Klaff fueron algunas de las más nombradas. También aparecieron otros nombres menos conocidos, pero igual de implicados en las tareas del campo. La mayoría no negó haber trabajado allí, pero trató de minimizar su papel. Decían haber seguido órdenes, no haber sabido todo lo que ocurría o haber cumplido tareas menores. Pero los testigos contaban otra historia. Las sesiones eran intensas. Se narraban golpizas, ejecuciones, marchas forzadas y escenas de sadismo. Algunos testimonios eran tan detallados que no dejaban dudas. Las descripciones físicas, las frases que usaban las acusadas, sus gestos, todo coincidía. Varios testigos rompían en llanto al recordar. Otros hablaban con rabia contenida. Pero todos coincidían en que esas mujeres no solo obedecían, sino que participaban con gusto. Las acusadas se sentaban en fila, llevaban ropa civil, el pelo recogido y el rostro tenso. Algunas escuchaban con la mirada fija en el suelo, otras miraban directo al juez. No todas mostraban la misma actitud, algunas parecían arrepentidas, otras desafiantes, pero ninguna interrumpía. Sabían que su destino estaba sellado, la pena máxima estaba sobre la mesa. Las sentencias se dictaron sin demoras. Para varias de las guardianas, el castigo fue la horca. El tribunal ordenó que las ejecuciones fueran públicas. Se instalaron estructuras improvisadas en la plaza de Gdansk. La población local acudió en masa.
Querían ver con sus propios ojos a quienes habían ejercido poder absoluto en los campos, ahora sometidas al veredicto de la ley. Las imágenes de las orcas se difundieron por todo el país. Eran un mensaje directo: nadie quedaría impune. Jenny Wanda Barkman fue una de las primeras en subir al patíbulo. Mantuvo la calma hasta el final. No lloró, no habló, solo caminó en silencio y subió los escalones. Ewa Paradis la siguió. Se tambaleó un poco, pero tampoco gritó. Wanda Claff, en cambio, murmuró unas palabras antes de que ajustaran la cuerda. Los testigos recordaron ese momento como un cierre necesario. No una venganza, sino una señal de justicia cumplida. Los ejecutores eran miembros de la nueva administración polaca. Ninguno de ellos mostró dudas. La ceremonia fue rápida. No hubo pausas ni discursos, solo nombres leídos en voz alta, pasos firmes y un último suspiro. Las mujeres colgaron de las sogas mientras el público guardaba silencio. Luego, lentamente, la multitud se dispersó. En total, 11 personas fueron ajusticiadas ese día, 9 hombres y 2 mujeres más, además de las 3 guardianas mencionadas. Todos habían trabajado en Stutthof o en sus subcampos. Las pruebas en su contra eran claras: documentos firmados, órdenes emitidas, declaraciones coincidentes. Los fiscales habían cerrado cada caso con precisión. No se dejó espacio para dudas. Después de las ejecuciones, las autoridades permitieron que los cuerpos fueran enterrados en tumbas sin nombre. No querían convertirlos en símbolos. No habría placas, ni recuerdos, ni flores, solo tierra sobre ellos. Así terminaba la historia pública de quienes durante años habían decidido sobre la vida y la muerte de miles. El juicio de Stutthof marcó una diferencia respecto a otros procesos. Aquí no se juzgó a figuras altas del nazismo. Se trató de personal de base, de guardias y auxiliares, de mujeres jóvenes sin rango militar. Y sin embargo, la justicia no hizo distinción. Se demostró que la responsabilidad no dependía del cargo, sino de las acciones. Que quienes participaron activamente, aunque fueran jóvenes o mujeres, también tendrían que rendir cuentas. Así cayó Gerda Steinhoff, mano dura de Stutthof. Gerda Steinhoff llegó a Stutthof cuando tenía solo 23 años. Antes había trabajado como asistente doméstica y después como conductora de tranvía. Su ingreso al campo fue rápido. En semanas pasó de ser aprendiz a convertirse en una de las vigilantes más conocidas del lugar, no solo por su presencia constante, sino también por su participación activa en las selecciones para las cámaras de gas. A diferencia de otras, no se mantenía al margen. Tenía iniciativa. Tenía una apariencia común, pero su actitud destacaba. Siempre erguida, con expresión seria, era vista por los prisioneros como una figura de autoridad. No necesitaba gritar para imponerse. Caminaba entre los internos con paso firme, daba órdenes directas y castigaba sin dudar. Algunos sobrevivientes recordaban su presencia como algo intimidante, incluso más que la de los hombres SS. Sabían que si ella aparecía en una selección, algo malo iba a pasar. Su trabajo no era solo vigilar. Gerda organizaba traslados, formaba filas de prisioneros y era responsable de decidir quién vivía y quién no. Estaba al tanto de todo el proceso, desde la llegada de los deportados hasta su destino final. No era una simple testigo. Según los documentos del juicio, participó al menos en una docena de selecciones para el cuarto de gas. Y no lo hacía por obligación, sino con eficiencia. La forma en que trataba a los prisioneros era directa. No usaba insultos ni agresiones verbales. Su poder estaba en la seguridad con la que actuaba. Una orden suya bastaba para que otros guardias actuaran. Incluso entre los prisioneros más veteranos, su nombre provocaba tensión. Nadie quería cruzarse con ella. Era impredecible. No necesitaba razones para castigar o para señalar a alguien. En los últimos meses del campo, cuando los nazis ya sabían que la guerra estaba perdida, Steinhoff mantuvo su rutina. No bajó el ritmo. Siguió presente en las tareas más duras. Algunos testigos dijeron que incluso entonces, cuando muchos buscaban desaparecer, ella continuaba apareciendo en las selecciones. No parecía afectada por el miedo al final. Se mantenía firme, como si nada fuera a cambiar. Cuando el Ejército Rojo se acercó a Stutthof, los nazis comenzaron a evacuar. Gerda Steinhoff fue una de las guardianas que huyó. Logró mezclarse con civiles y esconderse durante un tiempo. Pero no pasó mucho hasta que fue capturada. La identificaron rápido gracias a los relatos de los sobrevivientes. Su nombre aparecía una y otra vez en las declaraciones. Nadie la había olvidado.
Fue arrestada en 1945 y trasladada a Gdansk para enfrentar el juicio. Durante el proceso, su conducta fue calmada. No negó su trabajo en el campo, pero intentó restarle importancia. Decía haber cumplido órdenes, haber hecho solo tareas administrativas. Sin embargo, los testimonios eran contundentes. Los sobrevivientes narraban escenas concretas, con fechas, lugares y nombres. Gerda había estado allí. Había elegido a personas para morir. Había dado órdenes que terminaban en la cámara de gas. Una testigo contó cómo Steinhoff señalaba con la mano a quienes iban a ser separados. Otra dijo que la había visto golpear a una mujer embarazada. Varios coincidían en que no mostraba remordimiento mientras cumplía su labor. Era parte activa del sistema, no una pieza pasiva. Y eso fue lo que el tribunal tuvo en cuenta al dictar la sentencia. Fue condenada a muerte junto a otras guardias y oficiales nazis. Su ejecución fue pública. Subió al patíbulo con la misma expresión seria que la había acompañado en Stutthof. No dijo una palabra. No lloró. Solo miró al frente y esperó. La cuerda cayó y su cuerpo quedó colgando. La multitud que presenció la escena no celebró ni gritó. Solo observó en silencio cómo se cerraba un capítulo oscuro. La historia de Gerda Steinhoff no fue la de una figura de alto rango. No era una comandante ni una ideóloga. Pero su rol fue igual de destructivo. Desde su puesto como guardiana, tomó decisiones que costaron vidas, y aunque intentó diluir su responsabilidad, las pruebas hablaron por ella. Su caso demostró que el poder, incluso el de una joven vigilante, podía ser tan letal como el de cualquier jefe nazi. De vigilante obediente a prisionera en Gdansk. Elfriede Moneke tenía solo 22 años cuando llegó a Stutthof. Había sido entrenada brevemente en Ravensbrück y luego enviada como vigilante auxiliar. A diferencia de otras guardianas, no tenía experiencia ni mostraba una actitud dominante al principio. Era callada, algo distante, y mantenía una expresión neutra casi todo el tiempo. Pero eso no impidió que acabara implicada en las acciones más duras del campo. Su tarea principal era vigilar a grupos de mujeres prisioneras, acompañarlas en los traslados y asegurarse de que obedecieran las órdenes. En esas funciones fue vista golpeando a internas, empujándolas o gritándoles cuando no seguían el ritmo. Algunos testigos dijeron que al principio parecía actuar con dudas, pero luego empezó a seguir las rutinas sin dudar. Se adaptó al sistema sin cuestionarlo. Durante los procesos de selección para las cámaras de gas, Elfriede también fue mencionada. No era la que decidía, pero estaba presente. Formaba parte de las filas de vigilancia, custodiaba a los prisioneros que esperaban su turno y cerraba puertas cuando era necesario. Nunca levantó la mano para protestar, solo cumplía. Eso fue justamente lo que más destacaron los testigos, su obediencia completa, sin expresar emociones. Una prisionera recordaba cómo Moneke, sin levantar la voz, empujaba a mujeres hacia los camiones que las llevaban a su muerte. Otra decía que la veía todos los días, siempre puntual, siempre firme. Nunca se burló, pero tampoco ayudó a nadie. Mantenía la distancia, como si estuviera en otro lugar. Pero estaba allí, en medio de todo, siendo parte activa del proceso. Al terminar la guerra, Elfriede Moneke fue capturada junto a otras guardianas. En el juicio celebrado en Gdansk, su nombre apareció en varias declaraciones. Se la identificó con claridad. Aunque su papel no era tan visible como el de otras, su responsabilidad estaba clara. Estuvo presente, cumplió órdenes, ayudó a mantener el sistema funcionando. Durante el juicio, Moneke mantuvo una actitud reservada. Escuchaba las declaraciones sin interrumpir y apenas respondía cuando se le preguntaba algo. Sus respuestas eran cortas, casi automáticas. Decía que había hecho lo que le ordenaban y que no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo en el campo. Pero los testigos no lo veían así. Para ellos era evidente que sabía lo que pasaba. No fue acusada de actos extremos ni de crueldad destacada, pero su papel como parte del engranaje era innegable. Las autoridades decidieron no imponerle la pena de muerte. En lugar de eso, recibió una condena de 10 años de prisión. Fue trasladada a un centro de detención para cumplir su pena, lejos del foco público que rodeó a otras guardianas más conocidas. En prisión, Moneke no causó problemas. Cumplía con las normas, evitaba conflictos y mantenía un perfil bajo. Nunca volvió a hablar públicamente de su tiempo en Stutthof. Tampoco se supo que hubiera intentado justificar sus actos o buscar atención.
Su historia quedó opacada por la de otras figuras del campo, pero su participación seguía registrada en los documentos oficiales. Años más tarde, tras cumplir parte de su condena, fue liberada. Se mudó a una zona tranquila de Alemania, donde vivió en el anonimato. No concedió entrevistas ni escribió memorias. Su nombre apenas apareció en los archivos después del juicio. Pero para quienes sobrevivieron a Stutthof, su figura no desapareció. La recordaban como una vigilante más, alguien que cumplió su rol dentro de un sistema de exterminio, sin destacar, pero sin oponerse. El caso de Elfriede Monecke fue distinto al de otras guardianas ejecutadas. No fue vista como una sádica ni como una figura clave, pero su presencia constante y su obediencia sin cuestionamientos fueron suficientes para condenarla. Representó a muchas otras que, sin ser líderes, hicieron posible que el sistema siguiera funcionando. La historia oculta de Ewa Paradis. Ewa Paradis nació en 1920 y trabajó como camarera antes de unirse al personal de Stutthof. Llegó al campo cuando tenía unos 24 años y no tardó en asumir funciones activas como guardiana. A diferencia de otras mujeres que pasaban desapercibidas, Ewa se ganó rápidamente una reputación por su actitud decidida y su implicación en tareas de vigilancia. Su nombre empezó a aparecer con frecuencia en los testimonios de las prisioneras. No era una figura de autoridad suprema dentro del campo, pero tenía el control sobre áreas específicas y supervisaba a otras vigilantes. En los relatos de quienes sobrevivieron, su nombre se asociaba con dureza y frialdad. No dudaba en levantar la mano, gritaba órdenes con tono firme y participaba en las filas de prisioneros que eran seleccionados para ser asesinados. Aunque no tomaba decisiones finales, ejecutaba las órdenes sin objeciones. Un testimonio decía que Ewa hacía revisiones personales a las internas, las obligaba a desnudarse en pleno frío y les gritaba si no obedecían al instante. Otra prisionera la recordaba caminando con un látigo colgado del cinturón. Aunque no siempre lo usaba, solo su presencia bastaba para imponer disciplina. Las mujeres que trabajaban en la cocina del campo también la mencionaban. Decían que se acercaba a inspeccionar los calderos y si notaba alguna desviación en la entrega de comida, aplicaba castigos. Durante las selecciones, Ewa no permanecía al margen. Varias veces fue vista custodiando a grupos que iban hacia las cámaras de gas o hacia los trenes de traslado. Su papel era asegurarse de que todo fluyera sin resistencia. No levantaba la voz, pero tenía una presencia rígida. Caminaba entre las filas y observaba sin pestañear. Si alguien se salía de la línea, lo empujaba de vuelta sin dudar. En los últimos meses de funcionamiento de Stutthof, cuando el avance del Ejército Rojo era inminente, Paradis fue una de las que se mantuvo en su puesto. No desapareció, no pidió transferencias, ni mostró miedo. Siguió cumpliendo sus funciones hasta los días finales del campo. Esa constancia fue parte de lo que más se valoró como prueba durante su juicio. Cuando fue detenida, Ewa Paradis no opuso resistencia. La llevaron a Gdansk, donde enfrentó cargos junto a otras guardianas del campo. Durante las audiencias, su comportamiento fue firme. No lloraba ni discutía. Admitió haber trabajado como vigilante, pero minimizó su responsabilidad. Dijo que había obedecido órdenes y que nunca maltrató a nadie por iniciativa propia. Sin embargo, los testimonios recogidos eran claros. Una testigo afirmó que la había visto en múltiples selecciones. Otra relató cómo Ewa vigilaba a las prisioneras durante las marchas al campo de exterminio, lista para intervenir si alguien se desviaba. Varios coincidieron en que su actitud no era de simple obediencia, sino de compromiso activo. Esa percepción fue clave en su condena. El tribunal decidió imponerle la pena de muerte. Fue una de las pocas mujeres ajusticiadas públicamente. El día de su ejecución se presentó con el rostro serio. No habló, no pidió perdón, ni reaccionó ante la multitud. Subió al patíbulo con paso seguro. La cuerda cayó sin que hubiera ningún incidente. Quienes presenciaron el acto dijeron que todo ocurrió en completo silencio. Después, su nombre quedó registrado junto al de otras figuras del campo. No fue tan mediático como el de Barkman o Steinhoff, pero tampoco cayó en el olvido. Su historia representó a muchas vigilantes que, sin ocupar los rangos más altos, participaron directamente en el funcionamiento de los campos. Mujeres que no diseñaron las órdenes, pero las ejecutaron sin oponerse. Ewa Paradis no dejó cartas ni declaraciones finales. No intentó limpiar su imagen ni negar los hechos.
Su figura quedó congelada en los documentos del juicio y en los recuerdos de quienes pasaron por Stutthof. Fue una más en una cadena de vigilancia que no necesitaba gritos para ser letal, y su final cerró otra página de ese capítulo oscuro. La guardia más silenciosa del campo. Elisabeth Becker nació en 1923 en Neuteich. Durante su juventud trabajó como oficinista y luego fue reclutada para recibir formación como guardia en Ravensbrück. Con apenas 21 años, fue destinada al campo de Stutthof, donde comenzó a desempeñar tareas de vigilancia. Su aspecto tímido y tranquilo contrastaba con la función que ejercía. Estuvo en Stutthof solo unos meses, pero ese tiempo fue suficiente para quedar asociada a las actividades de exterminio. Se la vio varias veces en selecciones y en tareas de control. Aunque no era agresiva de forma abierta, cumplía con su rol sin discutir. Vigilaba a las prisioneras, controlaba filas y acompañaba a los grupos seleccionados hasta los camiones. Muchos testigos la recordaban por su rostro joven y su actitud callada. A diferencia de otras guardianas más notorias, Becker no se destacaba por gritar o golpear. Su poder residía en el cumplimiento silencioso de cada orden. Caminaba entre las internas sin alterar el paso, pero con mirada fija. Los sobrevivientes dijeron que no parecía disfrutar su trabajo, pero tampoco se apartaba de él. Seguía el protocolo al pie de la letra. Cuando terminó la guerra, Elisabeth volvió a su ciudad y trató de pasar desapercibida. No pensaba que alguien la recordaría, pero los informes de los aliados y las listas de personal de Stutthof ayudaron a localizarla. Fue arrestada en 1945 y llevada a juicio junto a otras 9 mujeres. En ese grupo estaban también Steinhoff, Paradis y Barkman. Durante el juicio, Elisabeth fue una de las pocas que expresó arrepentimiento. Dijo que se unió al campo sin saber a lo que iba y que se sintió atrapada en un sistema del que no podía salir. Su defensa intentó demostrar que no tenía poder real, que solo obedecía. Pero los testigos insistieron. Ella estuvo allí, ayudó a mantener el orden, formó parte de la maquinaria. El tribunal no se dejó convencer por su imagen tranquila ni por sus palabras de arrepentimiento. Consideraron que, aunque su tiempo en Stutthof fue breve, había estado implicada en los crímenes del campo. Su papel como vigilante, su presencia en las selecciones y su apoyo logístico bastaron para dictar una sentencia. Fue condenada a muerte junto a otras guardianas. El día de la ejecución, Elisabeth mantuvo la compostura. Vestía ropa sencilla y subió al cadalso en silencio. No pidió clemencia ni pronunció últimas palabras. Solo esperó. Cuando la cuerda cayó, su historia terminó como la de muchas otras mujeres que habían sido parte del sistema nazi sin destacarse públicamente, pero con acciones que dejaron marcas en quienes sobrevivieron. Tras su muerte, su caso quedó registrado entre los más jóvenes ajusticiamientos del juicio de Stutthof. Tenía apenas 22 años cuando fue ejecutada. Su nombre no apareció en titulares como el de otras, pero en los archivos quedó clara su participación. No fue una líder ni una figura clave, pero representó a muchas otras que siguieron órdenes sin resistencia. El capítulo de Elisabeth Becker mostró que incluso quienes parecían tener un rol menor podían ser parte esencial de un engranaje letal. No gritaba, no golpeaba, pero estaba allí, cumpliendo sin fallar. Y eso fue suficiente para que la justicia la alcanzara. Las ejecuciones públicas de las guardianas. En abril de 1946, las autoridades polacas decidieron llevar a cabo una ejecución pública en Gdansk. No fue un acto improvisado ni limitado a un grupo reducido. Todo se planeó con detalle para que fuera presenciado por miles de personas. Querían que el castigo a las guardianas de Stutthof quedara grabado como una advertencia visible y directa. El lugar elegido fue una gran explanada cercana a la estación, con espacio suficiente para montar patíbulos y contener a la multitud. Los preparativos empezaron días antes. Soldados del nuevo régimen colocaron plataformas de madera elevadas y revisaron cada detalle. Las cuerdas, los postes y las trampillas fueron probados varias veces. Las autoridades querían asegurarse de que nada fallara. El evento no solo tenía un sentido legal, también era simbólico. Mostrar el final del dominio nazi y castigar de forma ejemplar a quienes habían sido parte activa de los crímenes. La mañana del acto, miles de personas llegaron desde distintos puntos. Civiles, sobrevivientes, escolares, trabajadores y militares ocuparon el espacio frente al escenario improvisado. Algunos venían por justicia, otros por morbo, pero todos sabían que iban a presenciar algo que no se repetiría.
A los lados, soldados mantenían el orden. Nadie podía acercarse demasiado. El ambiente era tenso, pero ordenado. Las mujeres condenadas fueron llevadas al sitio en camiones escoltados. Iban en fila, con las manos atadas y escoltadas por guardias armados. La gente las observaba en silencio. Algunas fueron recibidas con gritos, otras con murmullos. No hubo insultos masivos, solo un silencio cargado. Subieron una a sus respectivos patíbulos, bajo la mirada fija de miles de testigos. Las autoridades revisaban que todo estuviera en su lugar antes de dar la señal. Cuando se dio la orden, los verdugos activaron las trampillas sin ceremonias. Los cuerpos de las guardianas cayeron al mismo tiempo, sin un solo grito. El silencio del momento fue más fuerte que cualquier palabra. La multitud no reaccionó de inmediato, solo miraron. Algunos bajaron la vista, otros se quedaron inmóviles. Las ejecuciones habían sido rápidas, pero el impacto fue duradero. Los soldados retiraron los cuerpos con cuidado, uno a uno, mientras la gente seguía observando. Nadie aplaudió. No hubo festejos. Fue una escena pesada, más cercana al cierre de una herida que a una celebración. Varios testigos se alejaron sin decir nada. Algunos lloraban en silencio. La justicia se había ejecutado frente a todos, pero no trajo alivio inmediato. La prensa local cubrió el evento sin sensacionalismo. Las fotos mostraban las plataformas vacías y los rostros de la multitud. Los periódicos hablaron del fin de una etapa, del cierre de una historia. No hubo mártires ni discursos heroicos, solo el peso de lo que había pasado. El mensaje era claro: nadie que participara en los crímenes de Stutthof quedaría sin castigo. Con el tiempo, este evento quedó grabado como uno de los actos públicos más recordados en la posguerra polaca. No tanto por su violencia, sino por lo que simbolizaba. Era el final de las guardianas que habían pasado de camareras a cómplices de exterminio. Era el cierre de un capítulo donde mujeres comunes se volvieron parte de un sistema letal. Este fue el último juicio con ejecuciones públicas de ese tipo en Polonia. Después de eso, las penas de muerte se aplicaron sin presencia de multitudes. Lo que ocurrió en Gdansk no se volvió a repetir. Quedó como un recordatorio visual de lo que significó Stutthof y de lo que nunca se quiso volver a ver. Las ejecuciones públicas de las guardianas de Stutthof fueron el cierre visible de uno de los episodios más oscuros del campo. No fueron castigos secretos ni decisiones ocultas. Se hicieron frente a miles de personas, con la intención de mostrar que hasta quienes parecían tener poco poder podían ser responsables de crímenes graves. Estas mujeres no diseñaban estrategias ni dictaban órdenes desde oficinas. Cumplían tareas cotidianas en un lugar donde matar era parte de la rutina. Cada una tuvo un papel específico, y eso bastó para que fueran juzgadas. Las sentencias y las horcas no fueron solo una reacción, también fueron una advertencia. Nadie que haya participado activamente iba a quedar impune. Hoy, sus historias no se escuchan en las calles ni se enseñan en escuelas, pero siguen siendo un recordatorio incómodo, porque la obediencia ciega, el silencio y la costumbre también construyen sistemas como el que existió en Stutthof. Y la pregunta que queda flotando es directa: ¿algo así podría volver a pasar con otras caras, en otro sitio, bajo otras órdenes?